Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión estaremos con el senador y precandidato presidencial, el doctor Jorge Enrique Robledo, líder del partido Dignidad e integrante de la Coalición de la Esperanza. Estaremos hablando sobre sus propuestas, su visión de país, las posibles alianzas que puedan sellar desde el centro para unir a este sector político. Senador, lo saludo. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Sebastián, a usted muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven en este momento o más tarde. Gracias, senador. También saludo a mi compañero Cristian Sandoval, quien también nos estará acompañando en este Facebook Live. Buenos días, Sebastián. Buenos días, senador. Cristian, muy buenos días. Bueno, entremos en materia, no sin antes agradecerles a quienes están conectando en este momento, invitarlos a que dejen sus preguntas, sus comentarios en este Facebook Live, en Twitter, con el numeral Robledo en quién y qué. Estaremos leyendo sus preguntas y el senador y precandidato respondiéndolas. Pero bueno, entremos en materia, senador. Yo quisiera empezar esta entrevista hablando un poco sobre lo que se ha encontrado ya recorriendo las regiones. Hemos visto que ha tenido unos recorridos con la Coalición de la Esperanza, unos también por su parte en los que ha visitado distintos lugares del país ya como precandidato presidencial. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo lo ha recibido la gente en esta campaña electoral? Cristian, empecemos por recordar esto. Cuando empezamos a hacer público este proyecto en enero de este año, hubo quienes salieron a presionarnos con la idea de que esto era una bobería, que ya la elección del 2022 consistiría en repetir la elección del 2018, solo que no estaría Duque de cuerpo presente, sino Duque en cuerpo ajeno, y que la otra opción era la que compitió con Duque en la segunda vuelta. Eso fue, digamos, como la pusieron, que esto era una especie de bobería y que este proyecto no se iba a poder consolidar ni tenía ninguna posibilidad. Bueno, el hecho cierto es que hoy este es un proyecto consolidado, un proyecto con organizaciones importantes ya vinculadas aquí, con nombres conocidos en la vida política nacional, y hoy no se puede hablar de política, no se puede hablar de política en Colombia sin tener en cuenta la coalición de la esperanza. Esto es una realidad. Y dentro de eso, sin tener en cuenta Dignidad, el partido que estamos construyendo con quienes nos salimos del polo, lo de Dignidad va supremamente bien. Hemos logrado sobre todo mandar un mensaje que para nosotros es muy importante, y es que este es un proyecto abierto a los intereses de asalariados, informales, campesinos, indígenas, clases medias y empresarios que estén por el progreso del país. Entonces, digamos que el resultado de todo esto que le estoy comentando es muy positivo. Acuérdese de mí que vamos a tener una lista unitaria muy, muy importante. En estos días los verdes anunciaron que quieren estar con nosotros en la lista de la coalición de la esperanza. Yo pienso que eso va a poder ser así y que las candidaturas se están consolidando y que vamos a estar compitiendo duro en la elección de marzo. Y estoy muy convencido que uno de nosotros irá a la elección de mayo para después ir a la de junio a competir por la presidencia de la República. Senador, recientemente Juan Fernando Cristo invitó a varios líderes políticos a reunirse para buscar un acuerdo programático. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Sí, yo envié un trino ya desde hace como 2 días diciendo que me parecía una buena idea la del senador Juan Fernando Cristo de que nos sentemos pues con otras fuerzas políticas a mirar qué se puede hacer y qué acuerdo puede hacerse para las elecciones de marzo, ¿no? Juan Fernando Cristo planteó allí pues asuntos programáticos, por supuesto, una firme posición anticorrupción como criterio de acuerdos, listas unificadas al Senado y a la Cámara de Representantes, e invitó a distintas fuerzas y ya entiendo que todas las personalidades que se invitaron han aceptado y estamos ya, acabamos de salir de una reunión muy buena de la Coalición de la Esperanza, les doy esa chiva y ya estamos definiendo fecha, ¿no? Para eso, ese evento que el ex senador Cristo llamó un cónclave pues es la palabra, nos vamos a reunir y entonces estamos en eso nos parece una idea bien positiva y pues que cada quien que asista a esa reunión pues ponga sus puntos de vista sobre la mesa y ya veremos qué proyecto puede salir allí en aras de unificar a las fuerzas, que por supuesto no somos fuerzas
duquistas, ¿no? Esta es una línea roja que tenemos nosotros aquí planteada. No puede haber pues, propuestas duquistas en este proyecto y hemos insistido mucho en que este es un proyecto que tampoco le juega a la idea del clientelismo y la politiquería, porque así no se puede lograr los cambios que necesita Colombia. Senador, en la invitación que hacía Juan Fernando Cristo está incluido Alejandro Gaviria, quien ya dijo que iba a asistir. Usted hace algunos meses dijo que no se veía compartiendo proyecto con Gaviria. ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Qué han podido hablar? Y si se siente que ya pueden de alguna u otra forma discutir sobre sus diferencias y llegar a un acuerdo para unir el centro. No, la posición acordada en la coalición de la esperanza desde hace rato es conversar con él y ya hicimos una reunión y esta vez está invitado a esta reunión y bueno, pues asistirá y fijará sus puntos de vista, sí. Esa es la posibilidad, recordando una cosa que es un hecho conocido, y es que él está hoy por hoy en un proyecto político diferente al de la coalición de la esperanza. El proyecto que él viene construyendo desde hace mucho rato es con el Partido Liberal de César Gaviria, pero eso no quiere decir que la civilizada a conversiones termina saliendo de esa reunión. Es decir, lo que podríamos esperar de este cónclave es un poco limar asperezas y que puedan llegar a una consulta presidencial en marzo todos los líderes de centro. Esa es una posibilidad que hay allí, hay que decirlo con toda claridad, esa es una posibilidad que está planteada, pero también está la posibilidad de que eso no suceda. Está también esa misma posibilidad. Entonces, ya veremos, nos toca tener Sebastián y Cristian la paciencia de esperar cómo resulta esa reunión. Senador, una de las características de esta, digamos, esta etapa preelectoral es precisamente la abundancia de candidatos, entre los que por supuesto lo encontramos usted y una gran cantidad, amalgama de candidatos que involucran casi a todas las fuerzas políticas, unas fuerzas políticas nuevas, alternativas, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, esta abundancia de candidatos? Yo diría que esta dispersión grande, no solo de candidatos, sino de partidos políticos, yo no sé cuántos hay ya en Colombia, una docena o más. A mi juicio, esto es evidente de la crisis económica, social y política. Es que mantener a los países unidos cuando las cosas van más o menos bien, pues es una cosa relativamente fácil, ¿sí? Pero cuando los países hacen crisis, y Colombia está en una crisis profunda de hambre, de desempleo, de quiebra de la industria, de quiebra del agro, de corrupción nauseabunda, porque el grado de corrupción que hay en Colombia es una cosa realmente repugnante, pues no es raro que aparezcan muchas personas y organizaciones que quieran, digamos, hacer sus propuestas. Eso es natural en la política de cualquier país. Y en eso es en lo que estamos. Ahora, también es claro, Cristian, que lo que vemos venir es que esta elección presidencial va a ser como una elección como a 4 vueltas. Una que se está en este momento donde cada partido está tomando las decisiones de quiénes son sus candidatos. Seguramente varias consultas en marzo, 3 o 4 o 5, no sé, consultas en marzo para que la gente pues se agrupe. Después la primera vuelta en mayo y la última vuelta en junio. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y repito, no me sorprende que haya esta dispersión, pero fíjese usted que en cada momento se va reduciendo la dispersión, ¿sí? Porque bueno, este año se va a reducir la dispersión y en marzo se vuelve a reducir la dispersión y así poco a poco hasta que terminemos en la elección de junio. Senador, se le ha escuchado decir, digamos, a muchos políticos y analistas que gane quien gane, pues el gobierno entrante no va a lograr arreglar el país en los próximos 4 años y que lejos de eso, pues el 2022 es como una especie de trampolín o oportunidad para ponerle fin a ya varios años de gobiernos de derecha. ¿Usted qué opinión le genera esta afirmación? Yo creo que a quien diga que va a arreglar los gravísimos problemas de Colombia, empezando por los problemas sociales del desempleo, la pobreza y el hambre, quien diga que esto lo va a arreglar como con un milagro, presentándose como Superman o como un caudillo, es un charlatán. Es un charlatán que está engañando a la gente. Resolver los problemas de este país va a ser un proceso largo y esa es una de las convicciones de la coalición de la esperanza y de eso es de lo que estamos hablando. Nosotros no somos Supermanes ni caudillos ni andamos echándole esos cuentos a la gente. Es que el país
que va a recibir quien lo reciba en marzo va a ser un país muy destruido. Les voy a dar una sola cifra o un par de cifras que ilustren la gravedad de lo que pasa. Miremos desempleo, que es el principal problema de un país. Un país que no le permite trabajar a su gente es un fracaso de país. Y mire usted las cifras, Cristian. 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden trabajar. 5 millones en el exterior en los últimos años porque no consiguieron trabajo en Colombia. El 60% de los que tienen trabajo en la informalidad y apenas cotizan para pensiones por ahí una cuarta parte de los trabajadores. Eso es un fracaso rotundo, porque recordemos esto, toda riqueza, todo progreso de una sociedad proviene del trabajo. Y no hay trabajo porque en los últimos 30 años, en especial estos que nos han gobernado, los Duques y los Carrasquillas, y los César Gavirias, todos esos personajes, se han dedicado a destruir el aparato productivo nacional, particularmente la industria y el agro, a arruinar a las empresas, a concentrar la riqueza, a promover la desigualdad, a convivir y a promover la corrupción. Entonces, sacar este país adelante va a ser un proceso complejo. ¿A qué es a lo que yo aspiro? A que en ese gobierno del 2022 promovamos un viraje, o sea, en vez de navegando contra los arrecifes a acabar de destruir a este país, le cambiemos un poco el rumbo dentro de la economía de mercado sin estatizar la economía en un acuerdo de asalariados, clases medias y empresarios para empezar a reconstruir este país. Esa es la propuesta que tenemos en la cabeza los de la Coalición de la Esperanza. Y ojalá con la idea de que haya otro gobierno más adelante que sea capaz también, con estos mismos criterios, mantener un rumbo correcto. De eso es de lo que se trata. Senador, centrémonos en el tema de la generación de empleo. ¿Cuál es su fórmula para, de esta forma, crear más empleos y que sean mejores empleos, ¿no? Ya hice una mención de una primera cosa que hay que hacer, reducir las exportaciones. Es que aquí celebran mucho inundar al país de cosas extranjeras, ocultándole a la gente que le destruyen su empresa, le destruyen su finca y le destruyen los empleos. Colombia adolece de un exceso de importaciones. Es que si algo hizo peor Alejandro Gaviria y todos los que lo han respaldado en los últimos gobiernos, desde los días de Álvaro Uribe y ahora con Iván Duque, es que tomaron como determinación, pongamos el ejemplo del agro, reemplazar la producción nacional por la extranjera. En 1990 Colombia importaba 500.000 toneladas de productos agrícolas, o sea, la línea era colombiano, come colombiano. Hoy estamos importando 14 millones de toneladas. O sea que la línea es colombiano, come extranjero. Eso es lo más reaccionario que yo haya visto en mi vida. Y lo mismo puedo decir de la industria. Por ejemplo, mientras se cierran las confecciones en Antioquia y en Risaralda y en todo Colombia, mientras se cierran las fábricas de textiles, Colombia está inundado de confecciones asiáticas, países con los que ni siquiera tenemos un tratado de libre comercio. Entonces vamos a modificar eso, vamos a proteger nuestro aparato productivo. A mí no me da pena hablar de defender las industrias nacionales, pequeños y medianos, la producción nacional. Esto va a ser en serio. Entonces eso tiene que ver con política exterior, pero claro, hay que disminuir el costo país, porque Colombia no le puede funcionar su economía si tenemos tasas de interés por las nubes, si a la gente no le prestan plata en los bancos y la obligan a irse hacia los agiotistas, los créditos de gota a gota. Eso no puede operar de esa manera. Entonces ahí también habrá una reforma importante que hacer. Y por supuesto que hay que atender las cosas de la educación y la ciencia. Esto es un conjunto de políticas complejas. Yo sobre esto ya tengo documentos y vengo haciendo propuestas. Y recordemos esto, yo soy el colombiano que esté de candidato a la presidencia de la República, que con más seriedad lleva hablando de esto 30 años. Yo le dije al gobierno del presidente Álvaro Uribe, a él en persona, le dije, no firmen esos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa que van a arruinar la economía nacional. Y la arruinaron. Y ojo con esto, están por arruinar también en los próximos años, Sebastián, la leche en Colombia por esos tratados. Y están por arruinar al arroz también en los próximos años. Están hablando de nuevos TLCs con Asia para acabar de destruir a este país. Entonces yo soy un defensor de la producción nacional, del empleo nacional. Repito, es que un país que no tiene empleo no tiene nada. Lo que pasa es que los que tenemos empleo, Sebastián, como usted y yo, probablemente nos confundimos y se nos olvida
que es que los que tenemos empleo somos un milagro en Colombia, la excepción no, pensemos en los demás y sobre todo pensemos en el progreso de Colombia. Senador, y frente a este tema, quisiera un poco ahondar más en su posición frente a los diferentes TLCs del país, que literalmente, pues, recientemente ha calificado como contrarios al interés nacional. Quisiera que nos explique un poco más de pronto cuál sería su apuesta frente a estos acuerdos en un posible gobierno. Me decía en estos días un empresario, si yo hago una sociedad con alguien y 3, 4, 5 años yo perdiendo plata, tengo el derecho de decirle al socio, oiga, cambiemos este negocio, porque este negocio de zorra con gallina, ¿qué sentido tiene? Entonces se pueden modificar, hay que sentarse a hablar del tema y hacer los ajustes necesarios, que no quiere decir que no nos relacionemos con el mundo, que no quiere decir que nos enclaustremos y cerremos las relaciones internacionales. Esa es otra mentira descarada de los neoliberales cuando dicen que es que lo que estamos promoviendo es encerrarnos y morirnos aquí en la soledad. Paja, no se dejen engañar colombianos y colombianas. No, lo que estamos hablando es de hacer lo que han hecho los países que se han desarrollado. Ningún país serio del mundo permite que le destruyan su industria y su agro. Las importaciones no pasan en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ninguna parte. Les agrego esto, es falso que Colombia esté haciendo, nunca lo ha hecho, lo mismo que han hecho los países desarrollados para desarrollarse. Paja, falso. Aquí llevamos toda una vida, particularmente en los últimos 30 años, gobernando contra el progreso de Colombia. Este no es un país en vía de desarrollo, este país nunca se va a parecer si seguimos haciendo lo mismo a Estados Unidos y a Europa. No, nos tienen presos del subdesarrollo, del hambre, de la pobreza, de la corrupción, de la desigualdad. Esa es la realidad que tenemos, no porque seamos brutos y perezosos y vagos, es que nuestros trabajadores no sirven, que nuestros empresarios no sirven. Mentiras de una burocracia pegada de los intereses extranjeros, de las transnacionales, que no defiende el interés nacional y que no está promoviendo que este país se parezca a los países que han tenido éxito en el desarrollo económico, hasta el punto de que aquí ya hay unos que estamos diciendo que esto ni siquiera es capitalismo. Esto es lo que se llama el feudocapitalismo. La parte capitalista de verdad de Colombia, moderna, llamémoslo así, no pasa de ser el 20% del país. Usted se mueve 10 cuadras de donde usted está, Cristian, y seguro que queda como en el siglo XIX. Y a mí me pasa lo mismo. Yo aquí estoy en un pedazo de Bogotá que es moderno, pero si camino 5 cuadras, quedo en el siglo XIX. Quedo en un barrio lleno de casas que no tienen columnas. Es una vergüenza. El día en que un sismo duro le pegue a los barrios populares de Colombia, un terremoto duro, aquí va a pasar de todo, porque en general las casas de los pobres no tienen ni columnas, como si estuviéramos en el siglo XIX, cuando todavía no se había concebido la idea de las estructuras sismorresistentes. Ese es el país en el que estamos. Pero entonces aquí, como hay una minoría que le va muy bien, montó el cuento, por despistados o por muy vivos, que es que porque a ellos les va bien, entonces a Colombia le va bien. Y lo que vamos a dirimir el próximo elecciones del 2022 es si Colombia vuelve a elegir a los mismos para que siga pasando lo mismo. Otro Duque. Claro, se van a disfrazar de distintos porque, pues, por supuesto, no son bobos. Pero esta es la discusión que hay que hacer a fondo. Senador, ¿usted cree que precisamente rescatando esa parte final de la respuesta, cree que como en 2018, que el centro llegó dividido, se pueda llegar a imponer el uribismo de nuevo? Usted lo llama duquismo, yo creo que sería un poco más uribismo, ¿no? No, duquismo es más preciso porque es que Duque recogió a los otros partidos, o sea, han estado respaldando a Duque, o sea, el Centro Democrático, pero también lo ha respaldado la U y lo ha respaldado Cambio Radical y el Partido Conservador, y así sea las escondidas el Partido Liberal. Entonces, por eso utilizo la figura del duquismo, porque el duquismo es más que el uribismo, eso es bien importante. Ahora, que ellos van a ganar, yo no creo eso es paja. Nosotros vamos a ganar la presidencia de la República, la coalición de la esperanza, uno de nosotros. No es cierto. Ahora, el país en la segunda vuelta pues tendrá 2 candidatos nomás. Entonces, unas personas votarán por un candidato y otras personas votarán por otro. Yo espero que el candidato, o estoy convencido que un candidato de la coalición de la esperanza va a estar en la segunda vuelta y que vamos a pasar a ganar la jefatura del Estado en esa vuelta. Senador, otro tema que está sonando mucho de cara al 2022 y también pues de las necesidades ambientales del planeta, pues es el tema precisamente el energético. Y un punto que no dejamos pasar también es su reciente discusión con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro,
porque afirmó que si un gobierno de ese movimiento político llega a ganar, pues debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia. ¿Cómo actuaría un gobierno suyo frente a esta materia? Por ejemplo, en temas tan polémicos como el fracking. A ver, digamos esto, empiezo por la primera parte. El senador Petro no solo dijo que suspender la exploración petrolera, sino la exportación de petróleo. Ese es un error absolutamente garrafal. Ese es otro de mis desacuerdos de fondo, pero de fondo con Gustavo Petro. Porque además lo presenta que es que él es muy amigo del ambiente y que entonces así nos vamos a salvar del calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo primero que yo digo? Quien cierre las exportaciones de Colombia arruina este país, lo destruye literalmente. Colombia tiene una dependencia muy grande de las exportaciones petroleras. Y esa dependencia no es que sea buena, pero ahí está. Y no se puede cambiar en 5 minutos. Y es paja que eso se pueda resolver aumentando los turistas extranjeros a Colombia. O sea, esa es una propuesta que, bueno, yo estoy en mora de que la retire y reconozca que se equivocó, porque sería una irresponsabilidad total. Y decir que no va a buscar más petróleo, ni se diga otra irresponsabilidad. Es que uno no puede cambiar las cosas como se les dé la gana, Cristian. Estas cosas hay que ser serios. Y claro, existe el calentamiento global y los gases de efecto invernadero. Yo soy de la Comisión de Asuntos Ambientales. Yo sé de qué estoy hablando. Y hay que atender los problemas del cambio climático, pero no destruyendo la economía nacional. Entre otras cosas, porque hay una cifra que repito y repito, porque sobre esto engañan también a la gente. El aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero a escala global es apenas el 0,6%, ni el 1%, el 0,5%. Luego, si el senador Petro como presidente destruye la economía nacional, nada cambia en el mundo del calentamiento global, porque este es un fenómeno mundial, no es nacional. Colombia no lo puede resolver solo, es imposible. O sea que sería una destrucción absolutamente innecesaria. Entonces, es increíble que han pasado los meses y siga diciendo todavía eso el doctor Petro. Y aprovecho este momento para invitarlo a un debate que no quiso dar conmigo. Sentémonos y hagámonos un debate público, doctor Petro, sobre este tema. Y usted da sus argumentos en largo y yo doy los míos en largo. Pero si algo pasó en Glasgow es que quedó claro que un país que destruya su economía, que es que para arreglar los problemas del calentamiento global lo que hace es un ridículo universal. Un ridículo universal. Es que esto es inaudito que estemos hablando de ese tema, cosa que no quiere decir que no atendamos el fenómeno. Yo he hecho propuestas específicas. Hay que reducir al mínimo la deforestación, porque una parte muy grande de ese calentamiento, digamos, en los aportes de Colombia, está triste, pero hay que hacerlo, hay que atender el tema de la deforestación, hay que avanzar en energía solar y eólica. O sea, hay un poco de cosas que se pueden hacer, pero no destruyendo el país. Eso es inaudito, que el doctor Petro no haya retirado esa frase y no reconozca que se equivocó cuando planteó una cosa de ese corte. Por ejemplo, si usted cierra, como él está proponiendo, las importaciones, si usted cierra las, o sea, si nos quedamos sin petróleo, digámoslo de otra manera, no nos vamos a quedar sin gasolina, la van a importar. La van a traer del exterior porque usted no puede parar los carros. Y de paso destruye la refinería de Barranca Bermeja si se mete en esa política. Es que esto es increíble que estas cosas se estén planteando de esta manera. Bueno, senador, aprovecho ya que toca el tema del debate con Petro para ofrecerle aquí quién y qué. Estamos dispuestos a liderar este debate, moderar este debate. Estaremos también hablando con el senador Petro y a ver si podemos hablar de este tema, que es una discusión que se le ha dado muchas largas, ¿no? Sí, importantísimo. Muchísimas gracias por la hospitalidad y lo haría con ustedes con muchísimo gusto o con otro medio que se asocien todos los medios. Este es un tema súper clave, porque es cierto que el problema del calentamiento global existe, hay que hacer una transición energética, eso es verdad, etcétera, pero eso hay que hacerlo con seriedad, con objetividad, dependiendo de nuestra realidad. Colombia no es un victimario del calentamiento global, es una víctima. Aquí si Estados Unidos y las grandes potencias no cambian su política, ese problema no tiene arreglo. Y nuestros escasos recursos, que son escasos, hay que ver dónde los ponemos. Y entre otras cosas hay que ponerlos claro, duro con el tema de la deforestación, pero al mismo tiempo hay que hacer inversiones grandes en la mitigación. Esto lo entiende cualquier novato en medio ambiente.
Esto es absolutamente claro, pero bueno, para no alargar más este asunto, con gusto, cuadren, Sebastián, ese debate entre Gustavo Petro y yo, y con gusto lo hacemos del largo que ustedes quieran, porque me parece un tema central. Si algo necesitamos en Colombia es ponernos de acuerdo en cosas, entonces pongámonos de acuerdo en una política ambiental seria frente a ese problema que existe, pero tiene que ser con propuestas serias. Para ir cerrando esta entrevista, quisiera tocar tres temas puntuales que se han estado discutiendo en los últimos días y que yo creo que son claves en esta campaña electoral de 2022. El primero de ellos es el aborto. Ya hoy la Corte empezó a debatir sobre este tema. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Bueno, ese es un tema bien espinoso y es bien duro, porque cualquier decisión en ese sentido es una decisión tremendamente dolorosa, en un sentido o en otro. Esas son cosas que no son fáciles de tramitar de ninguna manera. Pero yo cada vez me uno más a quienes creen que esa es una decisión que debe respetar la decisión de las mujeres, de la mujer que es la que está realmente en una situación que es tremendamente complicada. En cualquier decisión que tome es muy dura. ¿Sí? Sea porque mantiene, digamos, la gestación o porque no la mantiene. Pero eso yo creo que tiene que ser del resorte de la mujer, de la persona que está involucrada en el problema, que es la única que puede entender qué le dice su libre albedrío, su pensamiento, su esto. Recordemos que aquí no se trata de imponerle nada a nadie, sino que exista la posibilidad y que en esa posibilidad cada mujer en ese momento tome la decisión que considere más correcta. Creo yo que ese es el camino por el cual se debe avanzar. Alguien decía una cosa que es muy cierta: si este asunto, sí, si que quienes procrearan fuéramos los hombres, el problema ya se había resuelto hace mucho rato, pero como se trata de las mujeres, entonces pues no se les quiere dar el derecho a que puedan decir, repito, insistiendo en que es un tema muy doloroso, muy complejo, y que debemos adelantar el debate con la mayor tranquilidad y sin necesidad de agresiones, ni de insultos, ni de cosas de ese corte, porque es muy duro. Pero, insisto, creo que las mujeres deben ser quienes tomen la última palabra al respecto, y que el Estado lo que tiene es que crear ese ambiente para que esa decisión pueda tomarse, cosa que no obliga a nadie. Nadie está obligado a tomar la decisión ni en un sentido ni en otro sentido. Otro tema espinoso, senador, es precisamente el de la eutanasia, que también ha pasado por revisión de la Corte este año, que ha tenido varios temas sobre la mesa. ¿Cuál es su posición al respecto? No, la misma del caso anterior. Esas son decisiones que deben tomar las personas. Es que yo quiero insistir en esto. En este tipo de debates, a nadie se lo está obligando para que actúe en una determinada dirección. Quien por sus convicciones religiosas o morales o lo que quiera, no quiere asumir una posición, pues no lo asume. Pero a quien sus posiciones religiosas, morales, éticas, le dictan otra posición, pues también está en el derecho de tomarla. O sea, es que en las cosas que tienen que ver con la vida de las personas, que son muy complejas, insisto, determinaciones difíciles, pues lo democrático, repito, es permitir que cada persona decida. Es que resulta muy cómodo que cuando yo no estoy en el lío, entonces querer ordenarle al otro qué hace con el lío. Yo no comparto ese criterio. Yo tengo una visión democrática de las cosas, y la democracia tiene que incluir pues que la gente pueda aplicar su libre albedrío, ¿cierto? Su pensamiento, sus convicciones, de acuerdo con su religión o una u otra convicción. Bueno, tome la decisión que le parezca. Son dos casos que son del mismo tenor, y lo que tiene que hacer el Estado es generar una juridicidad para que esas decisiones se puedan tomar sin que le destruyan la vida a nadie, sin que nadie termine en la cárcel y ese tipo de situaciones. Doctor Robledo, y sobre el tema de la legalización de las drogas, específicamente, ayer se hundió el proyecto que pretendía regular el uso del cannabis, el uso adulto del cannabis. Sobre este tema tiene una posición de pronto un poquito más marcada y que nos pueda decir qué podría esperar un colombiano en un eventual gobierno suyo sobre este tema. Miren, yo parto, Sebastián, de decir esto. La solución mágica sería legalizar el consumo de las drogas. Eso está claro, eso se aclaró desde los años 20 del siglo XX, cuando en Estados Unidos prohibieron el alcohol, se desató una violencia espantosa. Al Capone, Dillinger, todos esos, un mar de sangre por las ventas de alcohol prohibido.
¿Y cómo resolvieron el problema, Sebastián y Cristian? Ustedes lo saben, legalizaron el consumo del alcohol dentro de unas ciertas características y controles y no se acabaron los borrachitos, ni el lío del consumo del alcohol, pero por lo menos se acabó esa violencia espantosa, horrorosa, este mar de sangre que vivió Estados Unidos. Lo mismo pasa para este caso del consumo de estupefacientes o de psicoactivos, como se quieran llamar. Esa es la solución mágica. Pero también agrego una cosa, en mi gobierno no tomaríamos esa decisión, porque no hay condiciones políticas globales. Aquí lo que hay que buscar es un acuerdo global y mi gobierno lo plantearía, empezando por Estados Unidos. Porque lo cierto es que si algo ha fracasado durante 50 años es la política de la interdicción dictaminada por Estados Unidos. Hoy hay un doctor Lloreda en El Tiempo que escribe un artículo sobre esto excelente, ojalá ustedes se lo lean a su público, cómo eso ha fracasado estruendosamente. Lo que pasa es que un país solo no puede tomar esa decisión, entonces necesitamos es que el mundo entero haga un acuerdo al respecto, pero al mismo tiempo, mientras yo sea presidente, a los campesinos se tratarán como víctimas de un drama social y a los consumidores también como víctimas de un drama social, no como bandidos, no como delincuentes. Y a los narcotraficantes les caerá el peso de la ley, porque eso es ilegal y entonces el Estado tiene que actuar. No habrá fumigación con glifosato, no, habrá política de sustitución de cultivos, ¿sí? Y además habrá una buena política agraria, porque la que hoy tenemos empuja a los campesinos hacia esos cultivos, porque si a usted lo obligan a importar la dieta básica de la nación, pues los campesinos se refugian en la única cosa que es rentable en Colombia o medianamente rentable, que es eso. Esa es mi posición, pues, de conjunto. Senador, ya para finalizar, muchos, digamos, candidatos han empezado a mencionar un supuesto fraude electoral que se está fraguando de cara al 2022 o que se estaría fraguando, relacionados con el software electoral, los censos diferenciales entre las entidades, entre otras cosas. A ustedes como Coalición de la Esperanza, ¿les produce incertidumbre el tema o confían en la institucionalidad colombiana? No mucho, no solo en la parte institucional, sino en la política. Un procurador una vez dijo que en Colombia se robaban las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar. Pues con sus palabras, pero eso fue lo que dijo y eso no causó ningún revuelo ni nada, eso pasó pues como si no hubiera dicho nada. En esos mismos días le preguntaron al registrador, oiga doctor, y aquí en Colombia, ¿por qué dicen que se roban las elecciones? Y el registrador dijo, pues porque se las roban, hombre, se las roban. Sí, o sea, esto aquí no hay ninguna sorpresa. Este es un sistema electoral profundamente corrupto para el fraude. Desde el famoso registro de Padilla, por allá empezando el siglo XX, están robando las elecciones en Colombia. Entonces, no nos hacemos ilusiones, pero bueno, esas son las reglas del juego con las que tenemos que jugar. Y cuando digo robar, incluyo el clientelismo, la compra de votos, arriar electores a las urnas como vacas al matadero. Y las declaraciones que ha dado el señor registrador son muy equivocadas, hay que decirlo con toda franqueza. ¿Cómo así que los que reclaman, que si alguien reclama que las cosas se hagan bien, entonces la respuesta del registrador es decir, es que si no le gusta, entonces no participe? Eso es inaudito que estas cosas sucedan. Pero realmente, digamos, los riesgos que corremos son supremamente grandes porque este es un país donde el fraude electoral, el fraude político, la trampa, la corrupción son la norma, no la excepción, sino la norma. Con esto tampoco quiero decir que cada voto es tramposo y que cada voto es corrupto, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que una proporción muy grande de nuestra política es profundamente corrupta. Bueno, lectores de quienique.com, hemos llegado al fin de este Facebook Live con el senador y precandidato presidencial Jorge Robledo. Al doctor Robledo le agradezco por haber aceptado la invitación de Quienique y le reitero la invitación para que pueda realizar su debate con Petro en quienique.com. Agradezco también a mi compañero Cristian, quien nos estuvo acompañando, y de nuevo muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes a las propuestas y a los planteamientos que realizó el doctor Robledo.